Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Historias de Fantasmas. Bueno, Historias de Fantasmas es una película inglesa que yo me llevé una grandísima sorpresa cuando la vi porque me encantó. Es una película de antologías, películas de historias cortas, este tipo de películas a mí me encantan. Y bueno, han habido como dos épocas en las que se pusieron de moda. Después de, bueno, está claro que las películas que hacían en los años 70 la productora británica Amicus, que hicieron bastantes películas de este tipo, de antologías. Y luego ya en los 80 vino Creepshow, a partir de ahí se volvió a poner de moda y empezaron pues películas como El gato infernal, Bolsa de cadáveres, Los ojos del diablo, empezaron a venir películas así de antologías. Y luego ya la moda pasó hasta más o menos mediados de los 2000, en el año 2006, que llegó Truco Trato, una película ambientada en Halloween, que a mí me encanta. Y entonces volvió a poner de moda el tipo de películas de antologías, de historias cortas, y se hicieron muchas. Algunas mejores, otras peores, unas me gustaron bastantes, y luego ya pues la moda pasó, y hace poco volvió a resurgir, por eso digo que ha tenido como un doble resurgimiento. Cuando parecía que ya no se hacían películas de antologías, pues llegaron estas de A Nightmare Radio, a Nightmare Cinema, y la de Historias de la Morgue, que me gustó mucho, está comentada en el canal. Entonces empezaron a volver un poco, pues otra vez, este tipo de películas de antologías. Y esta, sin enrollarme ya mucho más, es una película inglesa que homenajea sobre todo a las películas de la Amicus, ya que la Amicus es una productora británica. Entonces es que es como un homenaje a las películas de antologías de la Amicus. Tiene la misma estructura de lo que es el cine de terror de antologías, que es una historia central, de esa historia central nos cuentan diferentes historias. Pero la historia central al final tiene un final sorpresa, un final que no te esperas. Y generalmente suelen tener una moraleja, suelen tener, digamos, cierta enseñanza moral pues implícita en lo que es en la historia de la película. Bueno, esta película en un principio fue una obra de teatro. Los directores son dos, que tengo aquí los nombres anotados, Andy Neiman y Jeremy Dyson. Andy Neiman es también el protagonista de la película, aparte de director, también es protagonista de la película. Y bueno, empezó siendo esto una obra de teatro que luego ellos mismos adaptaron al cine. Esto no ha sido la primera vez que se ha hecho, está claro que muchas obras de teatro pues se han llevado al cine. Dentro del terror, por ejemplo, tenemos el Drácula de Todd Browning. En realidad no está basado directamente del libro de Bram Stoker, sino de la obra de teatro que se hizo en Broadway. Entonces esta película, bueno, pues pasa exactamente igual. En la película nos cuenta la historia de un profesor, de un tipo que se encarga de investigar pues fenómenos paranormales, gente que dice que tiene poderes, pero se encarga de desmentirlo. O sea, él no cree en que haya un más allá, no cree en que nadie tenga poderes, nadie que pueda ser vidente, no cree en nada de eso, entonces él se encarga de desmentirlo. Un poco parecido a lo que se hizo en la película Luces Rojas. En la película Luces Rojas se encargaban, pues había un equipo que estaba Sigourney Weaver y tal, de desenmascarar a farsantes, a gente que dice que habla con el más allá, que puede hablar con los muertos, que puede leer el futuro, en fin, se encargaban de desenmascarar a todos estos farsantes. Y esta película, este tipo, se encarga de lo mismo. Este profesor se encarga de desenmascarar a todos los farsantes. Bueno, antes de seguir, tengo que meter spoilers desde el principio, porque claro, al ser una película de antologías tampoco quiero quedarme a medias en cada historia y tal. Entonces voy a meter spoilers desde ya. Yo la película la recomiendo muchísimo, a mí me encanta la película, porque tiene una ambientación realmente muy conseguida, tiene momentos muy terroríficos, muy terroríficos, y es una película que de verdad, que tiene ese aroma, esa esencia, igual que pasaba con Historias de la Morgue, que comenté que recuperaba, ¿no? Me ilusionó la película porque recuperaba esa esencia del cine de antologías, con esa moraleja, con el contador de historias y tal. Bueno, pues esta es como que rescata, ¿no? Esas películas de antologías británicas de la Amicus, pero más que nada, sobre todo, es que es una película que tiene momentos de terror muy conseguidos, y entonces la recomiendo, es una película que la recomiendo mucho y que también, aunque no lo parezca, es una película de terror muy psicológico, es muy psicológica. El final no te lo esperas y te va dando pistas, a medida que se van contando las diferentes historias, te va dando pistas de ese final sorpresa que tiene la historia central.
Entonces es una película que sí, recomiendo al 100% y ahora ya va contándola pues ya con spoilers. Bueno, pues el tipo tiene, digamos, que esa convicción tan grande de desmontar y desmentir de que hay un más allá, de que hay vida después de la muerte, él dice que es para ayudar a las familias, para que no sean engañadas, para que no vaya un farsante a decirles que sí, que su marido, su hijo, su mujer están en el más allá, que habla con ellos. No, no, quiere que sepan la realidad, que sepan la verdad, desmontar esos farsantes que juegan con los sentimientos de las personas engañándolos. Pero a veces una mentira puede hacer más bien que una verdad. Al principio de la película vemos un tipo que está es como una sala y está llena de gente y dice a una mujer, sí, estoy hablando con un niño y el niño se llama tal y su madre está aquí que se llama tal y su hijo tenía esta enfermedad de la sangre y así tenía leucemia, no sé qué, porque se lo están chivando por un pinganillo. Al principio, al entrar esas personas, tienen que rellenar un formulario diciendo con las personas con las que se quieren poner en contacto. Entonces, claro, esta puso pues el niño que murió de leucemia tal y cual, y ya el tipo lo sabía. Por lo tanto, la está engañando. Y cuando este sale al escenario, él hackea el pinganillo del tipo este y oye lo que le está oyendo. Dice, no, le están chivando, sale al escenario y dice, esto es un farsante, le están chivando todo lo que está diciendo y tal. Lo siento, señora, por el engaño. Y ella, cuando se van, cuando lo saca el de seguridad, dice, es mentira, ¿verdad? Lo que dice el hombre es mentira, llorando. O sea, le duele más la verdad, prefiere creer la mentira. O sea, hay veces que la ayuda que él pretende dar en realidad no es una ayuda. Hay veces, y eso no significa que una persona, por ejemplo, tenga que ser estafada por otra en cuestión de que le robe dinero, de que diga, mira, te hablas con tu familiar muerto, pero tienes que pagarme tanto, eso ya no. Pero el creer que hay una vida más allá de la muerte, el creer que tu hijo, tu hermano, tus padres están hablando contigo, y aunque sea mentira, en ese momento esa madre le hizo ilusión saber que su hijo estaba ahí hablando con ella, que estaba bien, le hizo ilusión. Entonces que le rompan esa ilusión diciéndole que todo es mentira, pues es duro. Pero el tipo pues se dedica a eso y es una persona que quiere desmentir, porque dice que las creencias son muy peligrosas, ya que él proviene de una familia judía y el padre era un tipo muy cerrado en cuanto a la religión judía. Entonces él sufrió esa, digamos, esa opresión de no tener libertad por culpa de las creencias de su padre. De hecho, que se ve al principio la hermana, que está saliendo con un chico, el chico parece así como negro o mulato, entonces es como que el padre no quiere que salga con él porque no es es de otra raza, querría que salga a lo mejor con alguien que sea judío también. Entonces, es por culpa de esa religión, igual que lo sufrió su hermana, pues también lo sufrió él. Entonces, al principio dice, las creencias pueden hacer mucho daño, por lo tanto él quiere desmentir de que hay un más allá, desmentir en realidad toda la base de las creencias de muchas personas, de muchas religiones, aunque creo que los judíos, el más allá, no creen que haya vida después de la muerte, no estoy seguro, pero bueno, quiere desmentir cualquier creencia o fe que pueda tener la gente precisamente por el daño que le ha hecho a él el que su padre tenga una religión y se hayan sido tan cerrados y no haya tenido la libertad que pues que desearía haber tenido. Y entonces vio en un programa de un tipo que se dedicaba a lo mismo, se dedicaba a desmentir a gente que tenía esas creencias de que podía hablar con los muertos, podía ver lo que había en el más allá. Entonces este hombre se dedicaba a desmentirlo todo, y una de las frases que decía era eso, que la mente ve lo que quiere ver. O sea, tú ves lo que quieres ver. Realmente, si quieres pensar, sentir de que tú hablas con el más allá, al final tú te lo crees. No es que en realidad estés mintiendo, es que al final incluso te lo puedes creer, ¿no? Porque la mente, como dice, la mente hace ver o hace creer lo que tú quieres ver, lo que tú quieres creer. Y desde que vio a este tipo en la tele, que este decidió dedicarse a eso. Decidió, pues mira, tanto daño me han hecho a mí las creencias de mi padre, que yo voy a dedicarme, al igual que este hombre, a desmentirlo todo, a desmontarlo todo. Y es a lo que se dedica. El caso es que salen las noticias de que el profesor que él ha seguido desde siempre, ha seguido la carrera de este hombre y ha admirado la carrera de este profesor desde siempre, ha desaparecido. Han encontrado su coche y ha desaparecido. Entonces, de repente un día él recibe como una especie de como un sobre grande
Y entonces abre el sobre y es una cinta de vídeo. Y cuando pone la cinta de vídeo es este profesor que ha desaparecido que le dice dónde está, le dice su dirección, le dice necesito verle para hablar de unos temas, mi dirección es esta, tal y cual. Y claro, este tipo va porque es su ídolo, no sé, y también por la curiosidad, ¿no? De que ha desaparecido para todo el mundo, han encontrado su coche tirado y ahora resulta que no, que vive en una caravana en tal sitio. Ay, cuando llega al sitio ese hay que fijarse mucho en ciertos detalles de la película que en realidad son pistas para esa revelación final. Por ejemplo, la caravana en donde este hombre vive, el número es el 79. Bueno, esto tiene también un motivo. Cuando antes de ir a verlo, por ejemplo, ve unos chicos que están como metiéndose con otro, ¿no? Están metiéndose con otro y le están enseñando un pájaro muerto que están enseñándolo y están pues metiéndose con el chaval. Y este lo ve y no hace caso. Y luego aparece una bolsa volando cerca de él. Parecen tonterías, pero en realidad tiene una motivación. O sea, digamos que la pista de que esas escenas de que parecen no venir a cuento de nada son importantes. Perdón, es porque él se fija en ellas. Él se fija en el momento en el que esos chicos están metiéndose con el otro, enseñándole el pájaro muerto. Y también se fija en la bolsa que aparece volando al lado de él. Él se fija en esos detalles. Entonces, hace que el espectador también se fije en esos detalles, aunque en un principio parezcan que no tengan nada que ver con la trama. Va a ver al profesor a esa caravana, y entonces el profesor le dice que ha seguido el trabajo de este hombre durante tiempo y de que es una mierda. Entonces él le dice el otro, ostras, yo he seguido su trabajo, le he admirado siempre, yo me dedico a lo mismo. Entonces él le dice, pues es que mi trabajo también he estado siempre engañándome a mí mismo, porque en realidad sí que existe un más allá, sí que hay fuerzas en este mundo sobrenaturales que no conocemos y que interceden con la vida del ser humano. Dice, porque hay tres que no he podido resolverlos. Y esos casos me demuestran de que sí que existe esas fuerzas sobrenaturales, sí que existe algo más allá de lo que es las creencias y de lo que vemos y sentimos. Aunque eso también podemos sentirlo, pero que hay algo mucho más allá de lo que el ser humano en realidad cree que es lo real. Entonces le dice, si eres capaz de demostrarme, investiga estos tres casos, si eres capaz de demostrarme que me equivoco, que en realidad son falsos, de que has encontrado una explicación lógica y científica a estos tres casos, vienes y me lo dices. Y el tipo acepta el reto y acepta estos tres casos. Entonces la película se divide en esos tres casos. Esas son las tres historias. La primera es, el caso 1 es el de Tommy, son los nombres de las personas que han vivido esas experiencias y que se la van contando a este hombre. Es Tommy Matthews. Tony Matthews. Tony Matthews, la primera historia. Es un hombre que ya es mayor y que se dedicaba a la vigilancia nocturna. Y una noche pues le pasó algo muy extraño, entonces le cuenta la historia y ahí comienza la historia. Entonces aquí vemos que el tipo pues es un vigilante nocturno que está vigilando como una especie de edificio abandonado que antiguamente era un psiquiátrico para mujeres. Entonces el tipo está ahí y lleva ya muchos años trabajando. Y también dentro de esta historia hay pequeños detalles que te pueden dar a entender la resolución final de la historia que hace de hilo central, de eje central de la película. Bueno, el tipo está ahí y de repente se apagan las luces, está escuchando la radio y se apagan las luces. Coge, sale para afuera con la linterna, va al lugar donde se encuentra el generador, que tiene que bajar unas escaleras, están como en la parte de abajo. El lugar pues es un sitio muy oscuro, un sitio como abandonado ya, simplemente está ahí pues para que no se metan ocupas o yonkis y tal. El caso es que baja abajo, conecta el generador, se encienden las luces y pues se pone a dar una ronda, a hacer una ronda por la zona donde están las celdas, donde estaban pues las internas allí. Entonces a todo eso juega muy bien con el tema de la oscuridad, de esos pasillos largos y oscuros, con los claroscuros. Hay un momento en que está con la linterna y la sombra de la mano de él es como que se hace más grande. La manera en que coloca la linterna hace como que la mano, la sombra de la mano sea mucho más grande y parece que es una mano que lo esté agarrando a él. ¿No? La forma en la que está rodada esa escena está genial porque parece que, y es su propia mano en realidad, pero la manera en que simplemente, en que pone la linterna, en que la luz enfoca y hace su sombra como más grande, parece que la mano de él esté como agarrándolo, ¿no? Entonces juega muy bien esta historia con el tema de eso de la oscuridad, de los claroscuros, las luces y sombras, juega muy bien.
A todo eso, pues de repente se vuelven a apagar las luces. El tipo se va corriendo a la cabina donde está, porque él estaba en una cabina. Y entonces, no, se va corriendo, se apagan las luces otra vez, sí. Enfoca con la linterna y de repente ve como una niña, de repente, en la oscuridad. También una escena también que acojona un montón, porque está todo oscuro y de repente pasa la linterna y ve a la niña. Y aparta la linterna así del susto y cuando vuelve a enfocar ya no está la niña. Entonces se va corriendo hasta la cabina donde él está para llamar a otro vigilante que se encuentra en otro edificio. Entonces, cuando llega arriba, la radio está hablando sobre una chica que está en coma, que no sé qué, como una interna, parece que está hablando de algo relacionado con ese lugar, con una interna que se ha quedado en coma, que tal y cual, que le llaman, tiene una palabra que también es importante, lo que pasa que igual ahora no me acuerdo, es como desconexión, no sé qué, no me acuerdo lo que era. El caso es que el tipo llama al otro, el otro no lo coge, como que el walkie-talkie no va, claro, le toca volver a bajar abajo para volver a conectar las luces. O sea, el tipo se había ido corriendo porque había visto a esa niña y le había asustado, pero tiene que bajar abajo para volver a conectar el generador y que se enciendan las luces. Cuando va a conectar el generador ve como si alguien hubiera raspado en el generador, como si alguien hubiera hecho como una garra, y está roto una de las partes del generador, o sea, hay dos enchufes, uno está roto, el otro sí, por lo tanto hay una parte que está iluminada, pero hay otra parte que está en total oscuridad. Entonces él con la linterna empieza a investigar la zona hasta de las celdas, a todo eso oímos como un llanto de una niña, vemos por ahí por detrás como una mano que aparece, tiene esas escenas así que dices, ostras, parece que juega mucho también, mucho, y esto lo hace de manera muy bien, por eso digo, la película tiene unos puntos muy buenos, juega mucho con lo que parece que es y no es, parece con esa oscuridad que parece que hay algo, pero a la vez no sé si hay algo. Por ejemplo, hay una escena en que el tipo está con la linterna y hay como una especie de sábana, y se ve como una especie de cara, pero tú no lo distingues bien, tú ves lo que ve el protagonista, y tú no lo distingues bien, ves como una especie como de cara y como que se está medio moviendo, pero no lo distingues, es como que dependiendo de la posición en la que alumbre, puede ser que a lo mejor ese movimiento de la linterna haga que parezca que hay un movimiento cuando no lo hay, que parezca que haya como una cara así fantasmal cuando en realidad no lo hay. Cuando se acerca en realidad es una sábana que hay con un mocho, que eso desde lejos le parecía a él ver como una figura fantasmal, pero es que a ti te lo parece, pero no estás seguro, es como una ilusión óptica. En realidad no se sabe si al final era eso, era el mocho con esa sábana, o en realidad era algo, una cara ahí fantasmal, porque lo ves de lejos y un poco distorsionado y no sabes si en realidad se está moviendo o lo que se mueve es la linterna, y al moverse la linterna pues mueve un poco las sombras y parece que se mueva pues cualquier tipo de objeto. No lo sabes, entonces juega mucho con esa ambigüedad. Igual que luego también cuando estás revisando todo lo que es las salas estas de las celdas donde estaban las internas, entra en una, empieza a enfocar y está todo lleno de maniquís. Todo lleno de maniquís. Realmente es aterrador, ¿no? Entrar en un sitio que pintan ahí unos maniquís. ¿Qué pintan? Pues todo lleno de maniquís. Y hay uno que está tapado y parece también que se esté moviendo. Pero lo mismo, es que en realidad no sabes si se mueve o no. O sea, es como que te da la sensación de que se mueve, pero a la dice, pero no sé, igual no, igual es mi vista, igual es que el tipo está moviendo la linterna y parece, ¿no? Al entremezclarse la sombra y tal, parece que se mueva. No estás seguro, igual que el protagonista, por eso juega muy bien con eso. Entonces se acerca, quita la sábana y hay un maniquí, por lo tanto no podía estar moviéndose realmente, o a lo mejor sí. El caso es que de repente empieza a fallar la linterna y cuando enfoca, ¡pum!, ve a una niña fantasmal totalmente, con la cara como si fuera una muerta viviente, le falta un ojo, y la niña empieza con las manos a tocarle la cara, el tipo está paralizado del miedo y le mete los dedos en la boca. Y ahí se acaba la historia. Entonces él dice que eso es lo que realmente vivió. Luego él, para contrastar la historia de este hombre, va con un cura que lo conoce a él y que también conoce esa historia porque se la contó, y el cura le dijo, este hombre cuando se la contó a su hija, porque su hija está en coma, lleva en coma muchos años, y dice que por eso en la radio, cuando salió lo de una chica en coma, tal y cual, él se estremeció, porque era en plan, ¿cómo sabe? O sea, qué casualidad que en la radio estén hablando de una chica que está en coma cuando mi hija está en coma, ¿no? Es como que dice, ostras, es muy casual, ¿no? Y cuando le contó esa historia a su hija, que se la contó estando en coma, dicen que los médicos dijeron que el corazón se le aceleró, o sea, que reaccionó a esa historia.
reaccionó. Cuando le hablaba siempre, le contaba mil cosas y no reaccionaba, o sea, era un vegetal. Sin embargo, ahí reaccionó, su corazón reaccionó. ¿Por qué? Porque había algo de verdad, había algo sobrenatural, algo le hizo reaccionar a la chica, porque le estaba contando una verdad. Y parece que en ese lugar sabían lo que le sucedía. Nada mejor que seres o sea, espíritus, gente muerta, saben todo lo que están pasando. Ellos tienen una visión del mundo mucho más amplia que nosotros. Nosotros solamente vemos lo que vemos, pero ellos lo saben todo porque pueden estar en todos lados. Entonces, pues se supone que, hombre, esa fue la experiencia que vivió. Pero también hay que fijarse en el detalle. Chica en coma, la palabra que dice, desconexión total, o no sé qué historia, bueno. Tiene que ver con la película. O sea, con el desenlace final. El caso número 2 es el caso de Simon Rifkin, que es un chaval joven que también vive con sus padres. También hay una escena también bastante perturbadora, porque cuando entra a casa del chaval está la madre en la cocina y mira al lado, primero ve a la madre así, de espaldas en la cocina, quieta. Y así mira al lado y ve a un tipo alto al lado que sería el padre, también quieto, pero están totalmente quietos. Y el tipo se extraña, sube a la parte de arriba, ve una foto, en un cuadro, ve una foto, y ve una foto también de unos chavales y de un chico con una capucha. O sea, primero el chico de la capucha está como manchado de polvo, no lo ve en la foto, limpia el polvo y ve un chico con una capucha y se queda mirándolo. Lo mismo, detalles que dices, vale, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Pero te fijas porque el personaje se fija en ellos. Y dices, si se fija el personaje es por algo tiene que ver. Sube a la parte de arriba, no encuentra al chaval, porque el chaval ha dicho, sube arriba, que está en mi habitación tal, no encuentra al chaval, pero sin embargo ve como una especie como de camilla, como si fuera un hospital, y ve a alguien pasar. Y de repente el chaval le toca por detrás y se asusta, mira hacia atrás, ve al chaval, y cuando vuelve a mirar no está. También es extraño. O sea, son cosas que empiezan a suceder que dices, bueno, parece que no tengan nada que ver, pero en realidad sí que tienen algo que ver. Y te van descolocando, pero a la vez te hacen que te fijes en ellas para que luego tú sepas el por qué viene esa resolución final, lo que está sucediendo. Son pistas que te ha ido dando, aunque no lo sepamos. Entonces el chico le cuenta su historia. El tipo está encerrado en la habitación, con pestillos, está ahí con un montón de dibujos de demonios y libros de demonología, o sea, el tipo está súper rayado. Y entonces ahí, cuando le cuenta la historia, pues se ve el caso número 2, la historia de este Simon Rifkin. Bueno, el chaval resulta que iba conduciendo en el coche por una zona boscosa y resulta que estaba preocupado porque el tipo iba conduciendo sin carné, ¿no? Y le cuenta, él dice, hasta es que yo me había suspendido el carné de conducir y le dije a mi padre que había probado para que me dejara el coche, entonces iba conduciendo sin carné. Entonces lo llaman los padres y coge el teléfono y dice, la madre, ¿qué hora es? ¿Por qué tan tarde? Dice, no, es que me salió tarde de casa de una chica, no sé qué, de la fiesta. Dice, estas no son horas. Y luego se pone el padre, pues nos han llamado del instituto, que has suspendido el examen y nos habías dicho que habías aprobado. Y los papeles de la universidad no los has mandado. Y nos habías dicho que sí. Dice, no, es que se me olvidó. Dice, a lo mejor nos han mentido hasta en el carnet. Y el chaval todo apurado. Entonces vemos ahí en el personaje de que en realidad es como que tiene miedo a sus padres. El padre dice que él es un mentiroso, pero es un tipo que miente por miedo a la represalia. Tiene tanto miedo a sus padres, lo tienen tan controlado, que miente para no tener represalias. No dice que ha suspendido un examen, dice que ha aprobado, dice que ha sacado el carnet. Porque del coche no quiere las represalias por el miedo, el acojone que tiene de sus padres, ¿no? Entonces el tipo lo ves que está hablando por teléfono y está acojonado. Y la llamada se va cortando. Vuelve a llamar el padre otra vez y no me cuelgues, y yo no te he colgado, si es que se apaga solo, se ve que no hay mucha cobertura y tal. Bueno, el caso es que hablando por teléfono, cosa que no se debe hacer, conducir sin carnet, hablar por teléfono, ya tenemos aquí una moraleja, atropella algo que él se piensa que es una persona. El tipo todo acojonado, baja el chaval y mira, y de repente vemos como si fuera una especie de hombre cabra, ¿no? Es como un tipo de demonio, ¿no? Que es como peludo, blanco, con cuernos, ¿no? No se ve mucho, no lo enfocan mucho, pero sí que se ve lo que es la forma, como si fuera una especie de minotauro o de fauno, algo así, algo extraño.
El chaval, claro, se acojona porque dice, esto no es un ser humano. Y pilla el coche y arranca y se va corriendo. Bueno, la escena ahí, cuando va conduciendo, la cara que tiene el de preocupación, de tensión, es como una olla que va a explotar. Y realmente la actuación del chaval es increíble. Porque realmente te ves que en esa situación tú estarías igual. O sea, le ha mentido a sus padres, que le va a caer un buen paquete, le va conduciendo sin carnet, ha atropellado algo que ni siquiera puede explicar lo que es porque no es un ser humano. O sea, todo eso bulliendo en su cabeza y el tipo va acojonadísimo, perdido. Entonces, y tú lo sientes que el personaje va acojonado. Y de repente se le para el coche en medio del bosque. Un bosque, por supuesto, lleno de niebla. Tiene una ambientación y una atmósfera muy bien conseguidas. Y es una película que tiene un corte muy clásico a la hora de las escenas de terror, de cómo aparecen esos fantasmas, a la manera de dar los sustos. Es todo muy de corte muy clásico. Pues es una película que homenajea mucho a ese cine de terror, antología sobre todo, del Amicus. Entonces el tipo llama a esto de la asistencia de coches y tal, y le dicen, sí señor Rifkin o Rifkin, y no, soy Rifkin. Y eso también tiene que ver, ¿no? El que se equivoquen tiene muchos detalles que tienen que ver con la resolución final de la historia central. Por eso digo que es una película de terror muy psicológica. Y entonces le dicen que irán entre 10 minutos y 3/4 de hora. El tío ahí en medio del bosque acojonado se mete en el coche, se tapa porque tiene que hacer un frío que pela. Y de repente, cuando mira hacia lado de la ventana, se ve la criatura esa, pero de repente desaparece. O sea, ¡fum!, más rápido desaparece. El chaval súper acojonado, la criatura sube para arriba del coche, sabe que está arriba. No la vemos del todo, pero eso es mejor. Porque sabemos más o menos la figura que tiene, pero está muy oculta entre la oscuridad del bosque, entre esa niebla. Y eso está bien. No es ese monstruo que estás viendo directamente. Es como que ves la forma, sabes más o menos la forma que es, pero da paso a esa imaginación para que tú acabes de terminar la forma, porque nunca lo llegamos a ver del todo. Lo vemos tan rápido que sí, vemos como que es un ser de pie, con pelo todo de pelo blanco y cara así como de cabra y cuernos de cabra, pero lo vemos rápido y no llegamos a distinguir la figura del todo, pero sabemos sabemos la criatura, la forma que tiene. Sin embargo, al mostrártela poco, al mostrártela entre oscuridad y tal, tú acabas de darle la forma que, digamos, te han indicado que tiene, ¿no? Te han sugerido esa forma, la ves y tú ya te imaginas el resto, que es una criatura que va de pie y es como una cabra andante, ¿no? Con cuernos y todo. El caso es que de repente se abre la puerta de atrás del coche y el chaval acojonado que no puede ni mirar para atrás. Y de repente aparecen dos manos, y le ponen la mano detrás del coche. Esta historia tiene un toque un poco cómico. Cómico, pues el humor negro, humor de terror, muy bien conseguido. Le pone las manos detrás y dice, ni se te ocurra moverte, con una voz muy fuerte, bastante acojonante. Y el chaval dice, ¡y una mierda! Entonces y sale corriendo, ¿no? Es como el alivio cómico a una escena que te acojona, que detrás ahí con la mano y dice, ni se te ocurra moverte. Y el chaval sale disparado, se abre la puerta del coche, tampoco vemos salir a esa criatura, pero vemos cómo se abre la puerta del coche y el chaval acojonado va corriendo, se tropieza con un árbol y de repente el árbol es como que sobrevive, es como que se ha metido en un bosque mágico, en un bosque donde hay criaturas, donde hay el ser ese que puede ser un fauno, donde hay un árbol viviente que le agarra de la cabeza. Es como que estaba en un lugar mágico que le ha dado una lección que es la moraleja de no mientas, no cojas un coche sin conducir, sin carnet de conducir, no atropelles algo a alguien y te largues, ¿no? Es un poco de llévate cuidado porque al final pues te pueden encontrar y depende de quién o qué hayas atropellado, pues te puede salir el tiro por la culata, porque el chaval no muere, pero está atorrayado. Después está en la casa, es atorrayado, investigando sobre demonios, dibujando dibujos de demonios y tal, y bueno. El tipo va al bosque, el hombre al lugar donde el chaval dice que le sucedió todo eso, y ve como una especie de... No parece un árbol, parece así como troncos, con bastante... El seaso de la palmera es como la fibra de la palmera. Parece eso, parece como fibra de esto de palmera por encima. Y tiene cierta forma como de criatura. Que eso por la noche, estando nervioso, puede dar esa sensación. Entonces la explicación que da él a eso, a esa historia de dar una explicación lógica, es que el chaval pues está tan acojonado con los padres, iba conduciendo con la presión de que llegaba tarde, de que le habían pillado con lo del
el que había suspendido el examen, de que no había mandado los papeles a la universidad, no tenía carnet de conducir, llevaba el coche sin carnet, el padre igual se podría enterar. Toda esa presión y esa paranoia en un lugar idóneo, con ese bosque oscuro, esa niebla y tal, puede ser que él se inventara todo eso. Atropellar un animal, se pensara que eso era una criatura inhumana, que el tipo fuera corriendo y viera esa forma en el bosque y se pensara pues que era una criatura, un árbol viviente que lo atrapó. Entonces le da esa explicación lógica. Y la tercera historia, el caso 3, es el de Mike Prider. Y el tipo, bueno, pues está hablando con él, con el hombre, ahí andando por la campiña inglesa, y le cuenta la historia de que su mujer estaba embarazada. La mujer, son dos tipos que son gente de negocios, tanto él como ella, el marido como la mujer, pero la mujer no quería quedarse embarazada hasta que no la hicieran socia de la empresa donde estaba. Entonces, cuando la hicieron socia, pues como ya era mayor, pues le tuvieron que hacer una inseminación artificial, y entonces pues estaba en el hospital ingresada porque habían habido pues ciertos problemillas y tal, y el hombre pues se quedó solo en casa, y estando en casa pues empiezan a suceder cosas extrañas. Lo primero pues que el tipo está poniendo como unos pañuelos de estos, toallitas de estas húmedas, y de repente ve cómo empieza a levantarse como la sábana de la cuna que tienen para al bebé, para cuando el bebé nazca. La cuna es como que empieza a moverse, entonces de repente cuando va allí a ver lo que pasa, sale como la sábana de la cuna, la sabanica empieza como a levantarse para arriba, y cuando vaya a ver lo que pasa, de repente saltan disparadas las toallitas esas. Luego empieza a recogerlas y de repente se infla como un juguete o algo así extraño. La habitación baja la temperatura, empieza a verse como un termostato que empieza a bajar la temperatura y empieza a tirar el vaho del frío que hace. Oye un ruido en la parte de arriba. Esta historia está bien porque digamos que hay un parón en mitad de la historia y entonces se ve cómo se la está contando. Se ve de nuevo la historia central como este hombre se la está contando a este profesor. Y luego volvemos otra vez a la historia, pero hay como una especie como de parón. No se cuenta la historia del tirón como las dos anteriores, sino que hay un parón para que vemos la expresión del tipo. Él dice, sí, me pasó esto, me pasó lo otro, tal, y luego ya va siguiendo la historia. Oye un ruido en la parte de arriba, sube arriba y de repente ve a la mujer totalmente, o sea, como si fuera como la niña de la primera historia, o sea, como un fantasma, pero así cadavérico, como podrido, como si fuera una muerta viviente, y entonces aparece rápido hacia él, así chillando, y acaba lo que es la historia ahí. Entonces luego dice él que le llamaron por teléfono diciendo que había habido un problema en el parto, entonces había muerto la mujer, había aparecido, dice, pero yo ya sabía. Dice que lo que estaba sucediendo. Al parecerle el espíritu de la mujer significa que ella había muerto. Sin embargo, el niño estaba vivo. El niño nació vivo. Dice, aunque nació con problemas. Ese niño se llama Martin. A todo eso, y ahí se coge y se pega un tiro. Lleva una escopeta y se pega un tiro. Claro, el profesor se va corriendo a la caravana del otro. Empieza y dice, esto ha sido una pantomima, usted me ha engañado. Esto porque quería... que yo creyera en otras cosas y me ha metido a tres locos aquí para que me contara sus historias cuando las tres tienen una explicación lógica, que no sé cómo usted no ha visto la explicación lógica que tienen las tres personas, ¿no? Como diciendo, el primero es un tipo que lleva vigilando un montón de años, solo por las noches, que la hija estaba en coma, pues todo eso es muy sugestionable para que él pueda creer que hay un más allá, ya que la hija pues al morir pues él se puede sentir aliviado o sentir de que aunque esté en coma hay un más allá y de que está bien. El segundo por lo de los padres y tal. El tercero porque digamos que al haber problemas con el parto y todo eso, con ese estrés y tal, pues vio eso, ¿no? A lo mejor lo llamó antes, el médico le dijo que la mujer había muerto y luego él vio el supuesto fantasma de la mujer, fue como una visión, y él luego en su mente es como que está al revés, que lo vio antes de que lo llamaran. Porque a veces en un shock de estos el tiempo no lo calculas bien y no sabes lo que has hecho antes o lo que has hecho después. Entonces él le da una explicación lógica a las tres historias. También a lo largo de todas esas tres historias es como que le están diciendo a él, usted tiene algún secreto, oculta algo, y él no, tal. El último, sobre todo, el de la última historia, le dice, pero usted alguna vez ha matado a alguien, y dice, no, dice que no se sepa, tal, o algo así, como diciendo, igual que
lo ha ocultado, no ha matado a alguien, pero no quiere que se sepa, ¿no? Le van diciendo cosas que te van un poco desvelando, dándote pistas, sino desvelando lo que es la resolución final de la historia central. Y entonces aquí ya vemos esa resolución final. El tipo ese viejo resulta que se quita, que es como si tiene una máscara, se quita la máscara y es el tipo de la última historia, el que hemos visto que se ha pegado un tiro con la escopeta. Pero vemos que en realidad no es un tipo que se haya disfrazado. O sea, es como también como si fuera un espíritu, es como un ser sobrenatural, porque de repente hace así y el pelo pum, le cambia de color. Y de repente abre, coge lo que es la caravana, hace así y rompe como si fuera un papel. Lo que es la puerta de la caravana, lo que es la pared, rompe como y aparece una sala grande, una sala, solamente hay como una mesa en medio y una silla, una sala vacía. Y de repente entra aquí, dice, a veces lo que vemos, dice, la mente ve lo que quiere ver. Tú estabas viendo una caravana al lado de la playa y tal, cuando en realidad la caravana no existe, y aquí te estoy mostrando otro lugar completamente diferente. Entonces vemos como que cuando le dice, tú guardas un secreto, y dice, aún estás a tiempo de decir tu secreto, de decir aquello que ocultas, aquello que te ha estado atormentando todos estos años. Lo que sucede es que este chaval, este hombre, cuando era joven, cuando era chavalillo, pues iba para su casa y de repente vio a dos tipos, a dos matones de estos, que estaban jugueteando con un pájaro muerto. De ahí a que viera a esos dos chavales meterse con otro, con ese pájaro muerto que también vemos en la primera historia, se me había olvidado contar, y que luego sostiene la niña fantasma, que sostiene este pájaro muerto. Entonces lo llaman y empiezan a meterse con él, la cara de judío, tal, esto, lo otro. Pero dejan de meterse con él porque aparece un tipo encapuchado. El tipo encapuchado que hemos visto en la foto del cuadro de la casa del chico de la segunda historia. Y que también aparece en la tercera historia, cuando él va con la campiña hablando con el otro, de repente mira para atrás y ve un tipo encapuchado como que los está siguiendo. Pero cuando vuelve a mirar ya no está. Entonces vemos que aparece un tipo encapuchado que es un chaval llamado Martin, que es un chico que tiene diversidad funcional, un chico pues que ha nacido con problemas, ha habido problemas en el parto, la madre murió en el parto, la tercera historia, entonces él sobrevivió pero tiene pues problemas intelectuales, entonces pues dejan de meterse con él, con el judío, y empiezan a meterse con el otro. Y entonces le dicen, sí, métete dentro de un túnel, hay como una especie de túnel, y dice, hay 10 números escritos, y tienes que decirnos el número 10. Y entonces el chico dice, y si te lo dices, vas a ser de nuestra pandilla. Entonces el chaval se mete, el otro le dice que no se meta, pero el chaval no hace caso, se mete, y el otro dice, cállate, no le digas nada, porque no hay un número 10. Lo que quieren es que se meta dentro, se acojone, porque está todo oscuro, y claro, buscando el número 10 cuando no hay número 10, o sea, hay 9 números, no hay 10 números. Uno de los números es el 79, que es el número de la caravana donde se supone que estaba este profesor desaparecido. Van encajándose todas las piezas. El pájaro muerto, los chavales con el pájaro muerto metiéndose con otro, ¿no? Un reflejo del pasado. Entonces el chico se mete dentro, cuando llega al final, está muy oscuro, voy a salir, y no salgas, no salgas, no salgas. El caso es que le da un ataque, porque resulta que también tenía epilepsia. Le da un ataque y muere. Entonces los dos gamberros estos se van corriendo, y este, en vez de ayudar, parece que quiere entrar, se larga. Y entonces eso fue algo que lo atormentó toda su vida. Él dice, no, yo no lo obligué a meterse dentro. Yo le dije que no se metiera. Dice, ya. Dice, pero no hiciste nada después por él. O sea, no entraste a ayudarlo, a ver si a lo mejor aún estaba vivo. No llamaste al hospital. Al día siguiente no lo dijiste a nadie, ni en el colegio, ni a la policía, nada. Te callaste, simplemente no hiciste nada. Igual que en esa escena donde ve a esos dos chavales metiéndose con otro, con el pájaro, no hizo nada. Vemos que mira y no. Esa escena le recuerda a aquella, por eso mira y te hace mirar a ti como espectador, pero no hizo nada, igual que tampoco hizo en aquella ocasión. Esa bolsa que vemos flotando, que parece que se acerca hacia él y que él también se queda mirándola, es la bolsa que llevaba con la compra que llevaba el chico que entró dentro y que murió. Entonces, al final pues aparece como el chaval este, deformado, como si fuera un fantasma deformado y tal, así putrefacto, y de repente es como que lo tumba él como en una camilla. Al final tiene un tono bastante surrealista, un tono también muy onírico, y le mete el dedo en la boca, igual que la niña del principio le metió el dedo en la boca, la niña fantasma, al protagonista de la primera historia, al vigilante. Y entonces vemos de repente que el tipo está en coma. El tipo está en coma. Todo lo que ha tenido ha sido un delirio. Resulta que durante años ha tenido eso en su conciencia. El haber
dejado morir a ese chico, el no haber hecho nada para evitar que muriera o luego para que se hiciera justicia, para que se supiera la verdad. No hizo nada y vivió con eso en su interior. Intentó ocultarlo, él intentó demostrar de que no había vida después de la muerte porque él no quería recibir un castigo, él quería simplemente desaparecer, que no hubiera vida. Sin embargo, por otro lado, tanto investigar era como que cierta parte oculta de él, digamos que la parte cobarde era la parte que no quería que hubiera vida, simplemente él decía cuando muera no quiero que haya vida, no quiero que haya nada, o sea, no hay nada, pero otra parte era como que sí que quisiera que hubiera, que se demostrara de que realmente había algo, de que él estuviera equivocado y de que se demostrara de que hubiera verdad, de que hubiera vida detrás de la muerte, porque así significaría de que ese chico aún sigue vivo en algún lado, de que aún su espíritu está por ahí y de que su muerte no simplemente ha sido un quedar en la nada. Pero también a la parte eso le aterraba, porque si hay vida después de la muerte, él recibiría el castigo, él recibiría un castigo por lo que ha hecho. Por lo tanto, es como una contradicción de que una parte de mí quiere porque haya vida después de la muerte por ese chico, y otra parte de mí no quiere porque quiere descansar, que no haya nada y sobre todo no recibir un castigo del más allá, porque el castigo en realidad lo está recibiendo en vida. Al final no soportó más esos sentimientos de culpa y se suicidó en el coche. Por eso en las noticias, cuando ven que ese coche lo habían encontrado y que había desaparecido ese profesor, en realidad no era ese profesor, era él, ese era su coche y era él el desaparecido. Pero que luego, bueno, encontraron no, desaparecido no, lo encontraron en el coche que se había intentado suicidar con los gases del humo, del tubo de escape. Entonces se había quedado en coma. Y el castigo en realidad lo estaba recibiendo, porque estaba, digamos, condenado a repetir en su mente en coma, a repetir esa historia de que él aún seguía vivo, de que seguía investigando esos casos para descubrir al final una verdad que él intentaba ocultar en su mente, intentaba dejarla guardada en el pasado aunque le atormentara, pero que se desvelara al final esa verdad una y otra vez, una y otra vez. Entonces, todos esos personajes, todas esas historias, las ha creado su mente. El personaje de la primera historia, el vigilante, en realidad es el hombre de la limpieza que entra, el de Tony Matthews. Y entonces él oyó el nombre de Tony Matthews y es el tipo de la limpieza que entra. La radio que suena es lo mismo que sonaba en la primera historia, porque él la está escuchando. El chaval, el enfermero, el chaval de la segunda, el Simon Rifkin, es el enfermero que va allí. Y el médico es el de la tercera historia, el Mike Pryder el de la tercera historia. Y entonces siempre se confunde con el apellido del chico. En vez de Rifkin le llama Rafkin. De ahí a que se confundieran en la segunda historia con el nombre de él. Todo tiene un porqué, todo va hilado. El tema del médico, ¿no? Que le dice, tal, pues que se hubiera pegado un tiro, igual que se pegó el médico el tiro en la tercera historia. O sea, él, mediante las personas que entraban, que él podía ver, porque él tenía los ojos abiertos, que él podía oír los nombres, que él podía incluso escuchar pequeñas historias, pequeñas frases en su mente, creó todas esas historias. En su mente creó que él aún estaba vivo. En su mente buscó unas historias que le demostraban que había un más allá para liberar a ese chico que murió, para que no quedara en la nada. Y en realidad viene a ser como una especie de autocastigo, sus remordimientos, su conciencia, es un autocastigo, porque si esas historias se van repitiendo una y otra vez, diferentes historias, pero en su mente, él siempre va a estar vivo y siempre va a estar investigando casos, y al final siempre va a haber una revelación, algo que le va a hacer ver lo que él está ocultando en lo más profundo de su mente e intenta olvidar, que no ayudó a ese chico. Y ese es el peor castigo y la peor tormenta. No hace falta que esté muerto, que haya un más allá o que no haya. Simplemente su mente va a crear una historia en la cual los remordimientos van a aflorar y van a atormentarle siempre, hasta que muera. El tema sale como una ventana que es la que él veía en la caravana de este hombre. Y de repente aparece un pájaro que choca contra la ventana y cae muerto. El pájaro que podemos ver en la primera historia, el pájaro que él ve a los chavales jugar con el pájaro, que también eran los que en su día le querían putear a él, que luego putearon al otro, en fin. Entonces es un final que no te esperas, es un terror muy psicológico, que tiene una moraleja de decir, bueno, hay veces que más vale hacer algo para que no te quede luego en la conciencia. O sea, ahí tendría que haber hecho algo por ese chico. A veces por miedo, por lo que sea,
no hacer nada, pero tenía que haber hecho algo, no tenía que haber dejado que entrara, haber entrado con él, haber entrado luego a ver cómo estaba, haber llamado a la ambulancia, haber llamado a la policía, haberlo dicho en el colegio, a los padres de él, tenía que haber hecho algo, porque al final, el no hacerlo, el decir yo no tengo culpa, me aparto, intento cubrir ese dolor, ese de no he hecho nada, diciendo yo no tengo culpa, yo no me meto, yo no lo he obligado a entrar, yo le dije que no entrara, yo no me metía con él, intentando aliviar su conciencia, pero en realidad la conciencia está manchada por algo, por algo. Entonces, al principio de la primera historia le dice, pides mucho perdón, eso es porque tienes algo en tu conciencia. Perdón al chico, es al chico que dejó morir. Entonces tiene una moraleja, como las historias de antología, un final sorpresa que no te esperas y tiene un terror muy psicológico. Además de que tiene escenas de terror muy bien conseguidas. Y es una película que yo recomiendo muchísimo. A mí me gusta mucho y es de las películas de antologías que han hecho en los últimos años, es una de las mejores. Y que homenajea muy bien a esas películas de terror de antologías inglesas del Amicus. En fin, de las historias, pues me gustan las tres, no puedo decir una más que otra. Si tuviera que quedarme con la primera y con la segunda, las que más. La tercera también es muy buena, pero la primera y la segunda las pongo al mismo nivel porque son muy buenas. Bueno, película recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.